la historia estamos estudiando la historia de Europa en la Edad Moderna. Y ya hemos visto algunos procesos históricos de esta edad: la expansión europea, el humanismo y el renacimiento. Decíamos que todos estos procesos que se daban en la Edad Moderna tienen que ver con el desarrollo del sistema capitalista y con el surgimiento de una nueva clase social, la burguesía. Hoy vamos a estudiar otro proceso histórico que tiene que ver también con esto, ya con el capitalismo y con la burguesía. Hoy vamos a hablar sobre la reforma religiosa, ¿ya? Así que hoy vamos a tocar un tema con mucho contenido religioso, sí, la reforma. Ya, por eso en pantalla aparece aquel hombre que dio inicio a esta reforma. ¿Ah? Ese hombre fue un monje alemán del siglo XVI, tal vez lo conozcan. ¿Ah? El hombre que inició la reforma protestante. Pues ese hombre se llamó Martín Lutero. ¿Sí? Martín Lutero. Así que vamos a hablar bastante sobre qué, ¿no?, qué hizo, qué dijo este Martín Lutero. En 1517, en Alemania, este hombre hizo una publicación, como se ve en la pantalla, dando inicio a ¿no?, a esta reforma. Y así el siglo XVI va a ser un siglo sacudido por estos movimientos religiosos, pero que tenían implicancias políticas, sociales, económicas, porque pues lo religioso no va solo, ¿no? Va acompañado de otros elementos. Así que tenemos que estudiar el día de hoy esto: qué fue la reforma, cuáles fueron sus causas, cómo se desarrolló, dónde se desarrolló, ¿no?, con quiénes, qué consecuencias trajo, etcétera. ¿Ya? Cómo es que cambia Europa, y por influencia de Europa, pues cómo cambia todo el mundo occidental, el mundo cristiano, a raíz de este proceso histórico. Muy bien, entonces tenemos a la reforma religiosa, muchachos. Ahí está. Decimos que fue un proceso de cambios que se produjeron en Europa occidental en el siglo XVI. ¿Ya? Así que nos estamos ubicando, como tenemos que hacer, ¿no?, al inicio, en qué tiempo y en qué lugar. Siglo XVI, ¿ya?, durante la Edad Moderna, en Europa occidental. Ya, estoy precisando Europa occidental. ¿Ya? Habíamos dicho la semana pasada que la historia en Europa occidental y en Europa oriental, pues, era diferente, era distinta, ¿no? Desde que el Imperio Romano se dividió en dos, ¿recuerdan? Occidente y Oriente, pues la historia en ambos lugares de Europa, pues, no fue la misma. Sabemos que el Imperio de Occidente cayó invadido por los bárbaros. El Imperio de Oriente no. ¿Ya? Mantuvo sus características greco-romanas a lo largo de la Edad Media. En cambio, en Europa occidental, por la presencia bárbara, fue diferente. ¿Ya? Por eso, en este tema también tenemos que diferenciar que esta reforma se va a vivir en Europa occidental, ¿ya? No en Europa oriental, ¿ya? ¿Por qué esto? Porque ¿en qué parte de Europa el catolicismo era, pues, dominante? ¿En qué parte de Europa la Iglesia Católica tenía, eh, pues, el poder, ¿no? Sí, sí, Rodríguez, así es. A partir de la reforma que justamente vamos a estudiar, es que surgen las iglesias protestantes, porque son varias las iglesias protestantes, ¿ya? Los que siguieron a Lutero, los que siguieron a Calvino y otros más. Así es, el protestantismo surge a partir de la reforma, ¿ya? Ahora lo señalamos. Por ahora estamos ubicándonos que esto ocurrió en Europa occidental, ¿ya? Ya sabes, me refiero a donde están hoy
eh, Alemania, Francia, Inglaterra, Holanda, Dinamarca, Suecia, Suiza, etcétera, ¿no? Europa Occidental. Ya, ahora, no ocurrió en toda Europa Occidental tampoco, porque en una mitad, digamos, de esta Europa Occidental, los europeos van a seguir siendo fieles a la Iglesia Católica, van a seguir creyendo, confiando en el Papa. La otra mitad de los europeos occidentales son los que dijeron no, le bajaron el dedo al Papa y abandonaron la Iglesia Católica para formar nuevas iglesias, a las cuales llamamos, como dice, ¿no?, Isaac Rodríguez, iglesias protestantes. ¿Ya? Muy bien. Entonces, todo esto implicó una serie de cambios, ¿ya? Una serie de cambios en Europa Occidental en el siglo XVI. Estos cambios fueron fundamentalmente religiosos, claro, porque surgen otras iglesias cristianas, ¿ya? Porque se va a entender de manera diferente el cristianismo, la salvación del alma, los sacramentos, cómo debe ser la iglesia, etcétera, ¿no? Es un tema fundamentalmente religioso. Pero no solo es religioso, ¿no? La reforma significó también cambios a nivel político, social y económico. A nivel político, pues en este tiempo hubieron reyes que ganaron más poder, más autoridad. Con la reforma religiosa, el poder de los reyes se fortaleció. Por eso la próxima semana vamos a hablar de las monarquías absolutistas, ¿ya? Cuando los reyes, pues, gozaron de casi todo el poder. Pues aquí los reyes están, pues, acumulando, ¿no?, poder. Así que esto se da en tiempos de la Reforma, ya que, ¿qué era lo que, digamos, limitaba el poder de los reyes? El poder del Papa. Los papas estaban por encima de los reyes, pero a partir de ahora, con la crisis de la Iglesia Católica, el poder de los papas va a disminuir. Y esto permitirá, pues, que los reyes aumenten su autoridad. También cambios sociales, por supuesto, ¿no? Porque hay un sector de la sociedad que está creciendo, que está adquiriendo cada vez mayor presencia. Me refiero a la burguesía, a los, ¿no?, empresarios, ¿no?, a los grandes comerciantes, banqueros. Así es, ¿no? Este nuevo sector que es la que va a empujar la reforma, ¿no?, para que se produzca, ¿no?, para que triunfen. Pues con temas como la reforma, la burguesía pues va a lograr también un ascenso en esta historia europea. Igual en lo económico, ¿no? Ya, igual, ¿no? El capitalismo va a seguir creciendo, favorecido por la reforma religiosa. Muy bien, entonces, muchachos, esto viene a ser la reforma, pero aquí vamos a diferenciar algo, ¿ya? Porque dentro de esta reforma religiosa podemos encontrar dos movimientos. El de la reforma protestante o el protestantismo y la reforma católica o la contrarreforma. ¿Ya? Tenemos dos movimientos. ¿Ya? No es lo mismo. Están dentro de la reforma religiosa, pero no son lo mismo. El protestantismo o la reforma protestante lo que hizo fue enfrentarse a la Iglesia Católica. ¿Ya? Fue un movimiento que criticó, que se enfrentó a la Iglesia Católica. En cambio, la Reforma Católica o la Contrarreforma lo que hizo fue, más bien, defender el catolicismo, defender al Papa, defender a la Iglesia Católica. ¿Ya? Así que tenemos dos movimientos dentro de la Reforma religiosa. Vamos a estudiar primero a la Reforma protestante. ¿Ya? Nos va a tomar, pues, la mayor parte del tiempo. Y al final vamos a estudiar, pues, la Contrarreforma, ¿ya? Que es la reacción de la Iglesia Católica. ¿Ya? Entonces ustedes leen
una pregunta dice la Reforma Católica y los ubican en el siglo XVI, pues se están refiriendo a la Contrarreforma. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Otros simplemente le dicen la Reforma, nada más, ¿no? Con R, todo esto, ¿no? Todo el conjunto. Muy bien, centrémonos entonces en la Reforma Protestante, que es el movimiento que va a enfrentar a la Iglesia, ¿ya? En la primera mitad del siglo XVI. ¿Ya? Ahí está, la Reforma Protestante, colocamos un concepto, entonces, como apoyo, ¿sí? Como sector que va a empujar, ¿no? Que va a promover a la Reforma Protestante a la burguesía. Predominantemente digo porque hubieron otros que también se interesaron en la Reforma, ¿ya? Y no me refiero únicamente pues, a personas como Lutero o Calvino, sino a sectores sociales, como los señores feudales o, o parte de la realeza, o los campesinos inclusive, ¿no? ¿Ya? Que también se sumaron a la Reforma Protestante, pero fue sobre todo el sector burgués el que más empujó este movimiento. Por eso señalo que fue un movimiento predominantemente burgués. ¿Ya? ¿Qué hizo este movimiento? Pues se enfrentó al clero católico. ¿Ya? Ya sabes que cuando digo esto me refiero al sacerdocio, ¿ya? A todo el conjunto de sacerdotes, desde la cabeza, el papa, hasta pues, ¿no? Los clérigos que están en la parte inferior de la jerarquía. Tal vez la lucha fue sobre todo contra el alto clero, contra los que mandaban en la Iglesia Católica, porque ellos eran los que más disfrutaban de la riqueza o del poder que podía brindarte una institución tan rica en ese tiempo como la Iglesia Católica. Así que eh, muchos de ellos van a dirigir sus ataques contra los papas. Van a acusar, van a considerar responsables de todos los problemas que tenía la Iglesia Católica a sus cabezas, a los papas. Muy bien. ¿Qué hizo esta reforma? Pues en Europa Occidental había unidad religiosa hasta principios del siglo XVI. Es decir, los ingleses, franceses, españoles, italianos, alemanes, suizos, belgas, etcétera, todos ellos creían en Cristo y pertenecían a la Iglesia Católica. Todos ellos eran cristianos católicos, ¿ya? Todos los de Europa Occidental, ¿ya? Los de Europa Oriental no, porque en Europa Oriental más bien predominaba en ese lugar otro cristianismo, el cristianismo ortodoxo, ¿ya? Que surgió en el siglo XI. Lo estudiamos en el tema el Imperio Bizantino. Por eso estamos ubicados solo en Europa Occidental, ¿ya? Entonces, en Europa Occidental había unidad porque todos los creyentes allí eran católicos. Pero ahora que viene la Reforma Protestante, esa unidad se rompió, ya se rompió, porque miles de estos creyentes católicos dejaron de serlo y ahora van a integrar nuevas iglesias cristianas, las iglesias protestantes. Ya se volverán luteranos, anglicanos, calvinistas, puritanos, presbiterianos, etcétera, ¿no? Y así van a haber diferentes manifestaciones del cristianismo, ¿ya? Está el católico, que se va a mantener, ¿ya? Pero va a estar también, pues, el cristianismo protestante, ya en sus distintas variantes. Y así entonces ya no va a haber unidad religiosa en Europa Occidental a partir de esta reforma protestante, porque triunfó la reforma, dividió la fe en ese tiempo. Todos ellos seguirán siendo cristianos, creyentes de Jesucristo, pero en iglesias
diferentes, ¿ya? Y así se dividió el cristianismo y se va a seguir dividiendo más hasta nuestros días, en que vemos, pues, un gran número de iglesias cristianas actualmente, ¿ya? En el Perú sigue predominando el cristianismo católico. Se reconocen, pues, ¿no? En los censos una mayoría de creyentes como católicos. Pero, pues, hay iglesias protestantes también en el Perú, ¿no? Acá le decimos evangélicas, pues, ya que comparten, ¿no? La doctrina cristiana, pero pues no son católicos. No siguen al Papa, tienen otros líderes u otras, otras ideas religiosas, ¿ya? Bueno, bueno, Isaac, simplemente católico, claro. Lo que pasa es que yo estoy diciendo cristiano católico para afirmar que los católicos también son cristianos, porque actualmente, pues, alguien que ha dejado el catolicismo puede decir, yo soy cristiano, no católico. El problema es que los católicos también son cristianos, ¿ya? Ellos protestan, dicen, pero ¿qué hacen esa diferencia? Nosotros también somos cristianos. Y en efecto, son cristianos porque comparten la doctrina cristiana. Por eso aquí lo que estoy haciendo es diferenciar eh, el cristianismo ha tenido varias ramas. Ya adelante voy a decir católico nada más. Por ahora, para hacer la diferencia, estoy haciendo esa, ¿no? Esto de acá. Y así, actualmente, pues, vemos, ¿no? En nuestro medio, ¿no? Acá en nuestra ciudad, pues, vemos adventistas, ¿no? Pues diferentes iglesias cristianas. ¿Ya? Ahora, también hay en cuestionar, pero profe, iglesia es una iglesia en sí. Sí, así es, Tueros, la reforma se impulsó gracias al humanismo. Porque no es que los hombres que hicieron la reforma hayan creado, recién se hayan dado cuenta de los problemas de la iglesia, de los problemas sociales. Ya los humanistas, pensadores, ¿no? Que estudiamos la semana pasada, ya habían cuestionado a la iglesia católica, con la diferencia de que los humanistas no rompieron con la iglesia católica. Criticaron, pero no rompieron. En cambio, los protestantes van a criticar y van a romper con la Iglesia Católica y van a fundar otras iglesias, cosas que los humanistas, que hemos estudiado al menos, ¿no? Tomás Moro, Erasmo de Rotterdam, etcétera, no lo hicieron. Bien, muy bien. Eh, ¿Los protestantes creen en Dios? Pues sí, creen en Dios. Hasta consideran ellos que tienen una fe más intensa que los católicos, que están más, digamos, distraídos en demasiadas reglas que han creado. Eh, pues sí, ya. Ahora, el que hoy conozcamos, pues, algún protestante, algún católico, que solo aparenta ser creyente, en el fondo no lo es, o que usa la religión para algún fin mezquino, es otra cosa, ¿no? Pero sí estamos hablando que eh, estas ramas religiosas, ¿no? El protestantismo, el catolicismo, pues son creyentes. Muy bien. ¿Por qué digo que la reforma fue un nuevo cisma en el cristianismo? Cisma, por cierto, es una separación, una ruptura. La reforma fue un nuevo cisma, nuevo porque ya el cristianismo se había dividido en el siglo XI. En el siglo XI se habían separado los cristianos en dos grupos. En Europa Occidental, los católicos, y en Europa Oriental, los ortodoxos.
¿ya? Entonces, ese fue el cisma de Oriente. Los cristianos de Oriente se separaron de los de Occidente, ¿ya? Y pasaron a llamarse ortodoxos hasta el día de hoy, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces la reforma es un nuevo cisma, porque ahora en el siglo XVI, en Europa Occidental, los cristianos se dividen en dos grupos, los católicos, los que seguirán siendo católicos, y los que se van a volver protestantes, ¿ya? Muy bien, entonces fueron los dos grandes cismas que se dieron pues en la historia del cristianismo. Ahora, esto le ha pasado también a otras religiones, como el Islam. Hemos hablado que el Islam se dividió también en dos ramas, la chiita y la sunita. Y así al budismo, a las religiones, pues les pasa esto, ¿no? Sus seguidores terminan, pues, mm, adoptando ciertas diferencias y formando, pues, ¿no? Ramas. Muy bien, para que quede claro, voy a colocar este esquemita en la que estoy dividiendo el cristianismo en sus tres ramas para este momento. La rama católica, que fue la primera, ¿no? Que tuvo fuerza, la rama ortodoxa, que surgió en el siglo XI, y la rama protestante, que surge en el siglo XVI. ¿Ya? Actualmente, pues, las tres ramas conviven en Europa, ¿no? En Europa, si te vas a Italia o España, pues la mayoría de creyentes ahí son católicos. Si te vas a Inglaterra o Alemania, pues la mayoría de creyentes ahí son protestantes. Si te vas a Grecia, a Rusia, pues la mayoría de creyentes son ortodoxos, ¿ya? Entonces, pues son cristianos, entonces llevarán cruces todos, pero pues entienden el cristianismo de una manera algo diferente o sus formas son algo distintas. Mm, ¿Los judíos dónde entran? Ya los judíos no entran acá, porque los judíos no son cristianos. Los judíos ya son parte de otra religión, el judaísmo, ¿ya? El cristianismo surgió a partir del judaísmo, es cierto, ¿no? Pero pues los judíos que actualmente tenemos, pues ellos no son cristianos, porque el cristiano es aquel que acepta a Jesús, ¿sí? Como pues Dios, como su Salvador, y los judíos no reconocen en Jesús eh, el Hijo de Dios. Los judíos están esperando todavía al Mesías, al Salvador, ¿no? Así que al no reconocer, ¿no?, la naturaleza divina de Cristo, pues los judíos no son cristianos, ¿sí? Son otra religión, otra religión, ¿ya? En sí, decíamos antes, hay tres grandes religiones que creen en un solo Dios. El judaísmo, que es la más antigua, el cristianismo, en sus distintas ramas, católica, protestante, etcétera, y el islam, o religión musulmana, de los árabes, ¿no? Y otros pueblos que se contagiaron con la fe, con esta fe. ¿Ya? No, los judíos no son cristianos, pues ellos no celebran Navidad, ellos tienen otras celebraciones en vez de, ¿no? Claro, también hay ateos que celebran Navidad, lo cual es un poquito absurdo, ¿no? Porque es una fiesta religiosa, solamente deben celebrar los que son creyentes. Pero pues se celebra ya, ¿no? Los lazos, ¿no? Familiares, amicales. Se celebra ya otra cosa, pues cuando uno no cree en nada de esto. Bien, entonces, a ver, sigamos, ¿ya? Ahora, dentro de los protestantes diferenciamos a los luteranos, los calvinistas, los anglicanos, y habrán otras más. Estas son las tres principales iglesias, digamos, protestantes que surgieron en el siglo XVI, y son las que vamos a estudiar a continuación, ¿ya? Muy bien. A ver, antecedentes. Hemos dicho que la reforma protestante se inició en el siglo XVI, desde 1517. Ya, pero 100 años antes, cientos de años atrás, ya sucedieron cosas que podemos decir fueron los antecedentes de la reforma. ¿Cómo qué? A ver,
como el cisma de Oriente. ¿Mm? Ya hemos estudiado esto en el tema Imperio Bizantino, así que recordemos nada más, eh, hasta el siglo X, mediados del siglo XI, pues todos los europeos que creían en Cristo, todos eran católicos, en Europa Occidental y en Europa Oriental, todos eran católicos, ¿ya? Pero en el siglo XI, en el año 1054, se dio el cisma de Oriente, ¿ya? Los cristianos de Europa Oriental, del Imperio Bizantino, rompieron con el Papa, rompieron con Roma, con la Iglesia Católica, y ahora formaron una nueva iglesia que hemos llamado la Iglesia Ortodoxa. También se le llama la Iglesia Griega, ya que esto surgió en el Imperio Bizantino, que era un imperio griego. Su lengua, pues, era el griego, sus misas en griego. Muy bien. Entonces, en el siglo XI se produjo esta separación entre católicos y ortodoxos, ¿ya? Cristianos ambos, pero con iglesias diferentes, ¿ya? Con diferente cabeza, ¿no? Los católicos tendrán a un papa en Roma y los ortodoxos tenían pues un patriarca en Constantinopla, ¿ya? Muy bien, eso ya había sucedido en la Edad Media. Y San Marcos nos preguntó por esto, preguntó cuál fue el antecedente medieval más importante de la Reforma Protestante. Pues el cisma de Oriente. Si la Reforma es una ruptura de los cristianos, pues el cisma que ocurrió antes fue una primera ruptura entre cristianos. ¿Ya? Tal vez si eres creyente también como ellos dirás, pues debió mantenerse el cristianismo unido, ¿ya? Pero pues hay cuestiones teológicas y sobre todo intereses detrás, ¿ya? Porque imagínate tanta plata que se recaudaba con los diezmos en ese tiempo, se cobraban, ¿no? Los diezmos, tanta riqueza que poseía la Iglesia Católica que, pues, el control de esa riqueza también estaba en juego, ¿no? No todo es por fe, ¿no? También era por ambición lo que ha sucedido acá y tantos otros procesos históricos. Muy bien, otro antecedente que también hemos visto anteriormente es el cisma de Occidente, ¿ya? Acá no lo confundas, ¿ja? Cisma de Oriente porque los cristianos de Europa Oriental se separaron de la Iglesia Católica. ¿Y por qué cisma de Occidente? Ah, porque dentro de Europa Occidental, donde estaba el catolicismo, se produjo una ruptura. Los clérigos se dividieron en dos grupos, ¿ya? Y cada grupo va a tener su propio papa, ¿ya? En el siglo XIV, muchachos, ¿ya? 1378 fue cuando empezó esto, pues existieron al mismo tiempo dos papas, ¿ah? ¿Recordarás? Un papa, Urbano VI, estaba en Roma, y la mitad, pues, la iglesia le apoyaba, y el otro papa estaba en Aviñón, una ciudad francesa, el papa Clemente VII, y tenía el apoyo de la otra mitad, pues, de los católicos. Dos papas, ¿sí? Así es. Esto lo estudiamos en el tema de la Baja Edad Media, la crisis del siglo XIV, ¿ya? Pues esto se mantuvo así casi 50 años, dos papas, ¿ya? Y parecía que la Iglesia Católica se dividía en dos. No fue así. En 1415, una reunión, el Concilio de Constanza, logró reunificar a la Iglesia Católica. Eligieron a un nuevo papa, a uno solo para todos, el Papa Martín, y así pues se superó el cisma de Occidente. Se superó. ¿Ya? Entonces, ¿qué diferencia entre el cisma de Oriente y el de Occidente? Ah, el lugar, pues el lugar. Aparte el lugar, ¿no? Que el cisma de Oriente fue una ruptura permanente.
Hasta ahora hay ortodoxos y católicos por separado. En cambio, el cisma de Occidente, perdón, fue una ruptura temporal. Así es, ¿no? A veces rompemos, pero luego nos reconciliamos, ¿no? Y otra vez se rompemos ya, pues, ya para siempre. ¿Ya? Y no sigo porque se me cae una lágrima, ¿ya? Ok. Así que tenemos estos antecedentes. A ver qué cosa comentan, chicos. Mm, ya, exacto. Justamente, así Rodríguez, justamente los humanistas nos habían dicho eso, ¿no? ¿Ya? Que, pues, seamos libres a la hora de pensar, ¿ya? Que utilicemos nuestra razón y pensemos, ¿ya? Por nosotros. Y esto influyó, pues, a que en efecto la gente comienza a pensar por sí mismo y decidieron, pues, alejarse, ¿no? Gran parte de la Iglesia Católica porque no compartían mucho de lo que la Iglesia Católica decía. Y se alejaron, pues, pero seguían siendo cristianos. Así que formaron otras iglesias cristianas. O sea que, ¿a qué nos conducirá todo esto en el futuro? A que hayan que cientos de ramas del cristianismo o que cada persona tenga su propia manera de entender pues la fe y ya no hayan estos colectivos religiosos. Mm, ¿Ya? Pues cada vez somos más individualistas, pues tal vez lleguemos a eso, ¿no? Si es que, claro, aún la gente sigue creyendo, ¿no? Vamos a pasar a otros antecedentes, ¿ya? A ver, en el siglo XIV, un hombre, un inglés, un teólogo inglés llamado John Wycliffe, criticó al clero católico, ¿ya? Este hombre era un profesor, un teólogo de la Universidad de Oxford, en Inglaterra, critica al clero. ¿Qué es lo que critica fundamentalmente este hombre? Que la Iglesia Católica no era como en sus inicios. Ahora la Iglesia Católica gozaba de gran riqueza y de gran influencia política y pues que toda esa propiedad, ¿no? Que había adquirido con el tiempo la había corrompido. Wycliffe, pues ya habla de un camino, ¿no? Equivocado que está siguiendo la Iglesia Católica y que en gran parte la culpa es la riqueza que posee, ¿no? ¿Sí? Dicen que la riqueza o el poder nos cambian, ¿no? Y por eso Wycliffe defendió la secularización de los bienes de la iglesia. ¿Qué significa secularizar? ¿Qué significa eso? ¿No? Significa que lo que es propiedad religiosa deje de serlo. Deje de serlo. Lo que es religioso, que ya no lo sea. Así que con la secularización de bienes, lo que pretendía Wycliffe era, pues, privarle a la Iglesia Católica de su riqueza para que vuelva a ser la Iglesia original, ¿ya? Porque Cristo vivió en humildad, decían. En cambio, los papas de este tiempo viven, pues, en la opulencia, vistiéndose con oro. Eh, Ahora, esto, claro, no le gustó para nada a la Iglesia Católica, pero miren qué estaba pasando con la Iglesia Católica en ese tiempo, siglo XIV, pues la Iglesia estaba viviendo el cisma de Occidente. La Iglesia estaba en crisis, ¿ya? En crisis. Entonces, Wycliffe pudo desarrollar su movimiento, su crítica, y tuvo seguidores, sin que sea perseguido fuertemente. A su movimiento se le llama el Wyclifita o también Lollardo en Inglaterra. ¿Ya? Ahí está. Y otra cosa que Wycliffe también criticó es que la Iglesia Católica no permitía que la Biblia sea traducida a las lenguas nacionales. En Inglaterra la Biblia está pues en latín, en todas partes estaba en latín, la Biblia de los católicos. Ya Wycliffe lo que hizo
fue a atreverse, porque estaba prohibido esto por la Iglesia Católica, se atrevió a traducir la Biblia del latín al inglés. Porque la idea de Wycliffe y de todos los protestantes que vamos a mencionar el día de hoy es esto, es acercar la Biblia a la gente, ¿ya? Y si está en otro idioma que la mayoría no conoce, porque el latín era pues una lengua que viene de los romanos, sabemos, y que pocos sabían. Sacerdotes, pues una parte de los intelectuales, pero la gente común no sabe latín. Para que los ingleses puedan leer la Biblia, tiene que estar traducido al inglés. Y por eso Wycliffe lo tradujo. ¿Ya? Acercar la Biblia a la gente y que la gente lea su Biblia. Pues, ¿ya? Algo que es tan ya, obvio para nosotros, pero para ese tiempo era una rebelión contra la Iglesia Católica, que había establecido Biblia en latín, no puede ser traducido, ¿ya? Y la gente no tendría por qué tener su Biblia pues en casa. La gente tiene que ir a misa, y en misa el sacerdote lee la Biblia, lo lee en latín, y luego ya le da una interpretación en tu idioma, ¿sí? O sea, lo que uno iba a misa era para escuchar pues, la interpretación de algún pasaje bíblico. Los humanistas que habían dicho, ¿no? Pero no confiamos en las interpretaciones, que pueden ser, pues, interesadas, pueden ser interpretaciones, ¿no? Pues, en favor de alguien, ¿no? Lo que tenemos que hacer es ir a la fuente, leer directamente la Biblia. Puede ser que encontremos que el contenido de la Biblia no sea el mismo que el que está sosteniendo la Iglesia Católica. Tal vez algo estén ocultando o estén agregando cosas que no estén en la Biblia, ¿no? Así que era un problema esto de la Biblia, ¿no? Wycliffe tradujo la Biblia allá en el siglo XIV. Bien, pasaron los años, Wycliffe fallece. Ahora hay otro personaje que hace lo mismo, Jan Hus. Este hombre también criticó al clero en Praga, actualmente la República Checa. ¿Ya? En ese tiempo Praga era parte del Imperio Alemán, el Sacro Imperio Romano Germánico, como le hemos llamado. Él hace lo mismo, él también, ¿ya? Buen día también, Indira Salazar. Hus también tradujo la Biblia, en este caso del latín al checo, ¿ya? Para que los checos lo puedan pues leer, ¿ya? Recuerda que hay un país que se llama República Checa. Antes era Checoslovaquia, ¿no? Ya no existe Checoslovaquia, ahora es la República Checa o Chequia, como le llaman más cortito. Muy bien, entonces se atrevió a esto. Ah, pero cuando Hus está haciendo esto, la Iglesia Católica se reunificó, superó el cisma de Occidente, ¿ya? Va a tener un solo papa. Esto se consiguió, decíamos, en el Concilio de Constanza, 1415. La Iglesia se reunificó con un solo papa, ¿ya? Ahora que habían superado el cisma de Occidente, pues la Iglesia va a enfrentar a estos hombres que la habían criticado, ¿no? Desde afuera, ¿no? Una vez que arreglaron sus cuestiones internas, ahora van a enfrentar estos ataques externos. Jan Hus fue invitado a comparecer al Concilio de Constancia, ¿ya? Que se dio en Alemania, en tierras del Sacro Imperio en ese tiempo. Muy bien, y Jan Hus fue, ¿y cómo terminó el hombre? Pues terminó así, ¿ya? El que está acá amarrado a ese tronco, con fuego pues en los pies, es Jan Hus. Este hombre fue condenado a muerte en el Concilio de Constanza, en 1415. ¿Por qué? Pues por hereje, ¿no? Por, ¿ya? Contrariar, ¿no? La doctrina oficial de la Iglesia Católica.
Y ahí están quemándolo vivo, la pena de la hoguera, ¿no? Morir quemado vivo. Así se condena, pues, al que es hereje y que no tiene, pues, perdón, ¿no? Lo queman, que vive el infierno ya desde este momento, ¿no? Que lo quemen. Eh, Muy bien, y quemaron su Biblia, ¿ya? Inclusive en ese tiempo aparece Jerónimo de Praga, que defiende a Hus y lo queman también a Jerónimo de Praga. La Iglesia Católica había reaccionado violentamente contra estos movimientos que la habían atacado entre los siglos XIV y XV. ¿Y dónde está Wycliffe? Pues estaba muerto ya. ¿Qué ordenó el concilio de Constanza? Desentiérrenlo. Así que sacaron el cuerpo de Wycliffe, un cadáver ya, y lo quemaron también. Y su Biblia también. Y así, pues, había terminado los movimientos de Hus y de Wycliffe. Ah, no, no voy a hablar de los Illuminati. ¿Ya? Pues, muy bien. Entonces, la Iglesia Católica, mostrándose así, pues con suma, ¿no? Violencia, había logrado mantener su unidad. Había logrado, pues, el fracaso de los movimientos de Wycliffe y de Hus. Pero 100 años después, aparecerán otros dos hombres, al cual la Iglesia Católica no va a poder detener. ¿Ya? Aquí fueron Wycliffe y Hus. Después serán, ¿quiénes, muchachos? Martín Lutero y Juan Calvino. ¿Ya? Así que vamos a estudiarlos a ellos, ¿ya? Pero antes nos preguntamos por las causas de la Reforma Protestante. O sea, ¿por qué? ¿Por qué se llegó a esto? ¿No? ¿Ya? ¿Por qué miles y miles de creyentes abandonaron a la Iglesia Católica? Hemos mencionado ya varias cosas, ¿no? Pues precisémoslas aquí. A ver, a ver, habíamos dicho en el concepto que fue la burguesía la que más había promovido esta reforma protestante. La burguesía apoyó a Lutero, sobre todo apoyó a Calvino. En Inglaterra, Enrique VIII y así. ¿Por qué? ¿Por qué la burguesía se enfrentó a la Iglesia Católica? Porque estábamos señalando que la burguesía estaba construyendo el sistema capitalista, ¿ya? Y todo tenía que adecuarse al nuevo sistema, ¿ya? El feudalismo tenía que morir en algún momento, y para que muera, todo lo que estaba vinculado al feudalismo tenía que desaparecer. Pues la burguesía consideró que la Iglesia Católica era una institución feudal, de carácter feudal. ¿Ya? En efecto, como hemos estudiado antes, ¿ya? En tiempos del feudalismo, y que si no se adecuaba al capitalismo, entonces lo mejor era cambiarla, ¿ya? Que surja otra iglesia cristiana. Esta burguesía era también creyente, pero va a chocar con la Iglesia Católica. Va a exigir un cambio en la religión, otras iglesias. Va a exigir un cambio en la moral también, porque esto de qué es correcto, qué cosa no, pues la burguesía estaba también modificando esto, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Cuando nos preguntamos si es correcto el querer, eh, el ser ambiciosos, el querer acumular riqueza, ¿no? ¿Ah? Para un empresario, el querer lucrar. Lucrar, no puede sonar feo la palabra, ¿no? Pero es lo que hace un empresario, sí, cualquier persona, ¿no? Buscamos lucrar, es decir, eh, pues generar, generarnos riqueza, ¿no? Pues si antes se consideraba que esto era pecado, pues habría que cambiar la manera de pensar de las cosas, ¿no? Ahora hay que, pues, considerarlo diferente. Así la burguesía esperaba una iglesia que en vez que le critique, le diga pues que lo que está haciendo era correcto, que si ellos están logrando enriquecerse es porque Dios los está bendiciendo, ¿ya? Es porque porque están en gracia con Dios, el que le va bien en sus negocios. Eso quería escuchar la burguesía.
y que por lo tanto irán al cielo. En cambio, la Iglesia Católica, pues, no insistía ¿recuerdan esa frase que dice que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos? Pues la burguesía criticaba la acumulación de riqueza por parte de la burguesía. Criticaba su individualismo, criticaba su afán de lucro, la usura. ¿Qué es esto de la usura? Es el cobro de intereses elevados que hacen los banqueros. La Iglesia Católica, pues, consideraba que esto era pecado. Si practicas esto de la usura, no vas a ir al cielo. Entonces, la burguesía bancaria estaba molesta. No nos deja cobrar, pues, lo que nosotros queremos como intereses. Hoy, pues, los bancos pueden cobrarnos muchísimo. Depende, ¿no? Depende qué tipo de crédito estemos solicitando. Pero esto, pues, hoy considerado normal, ¿no? Injusto, pero legal, ¿no? Dentro del capitalismo, pero pues en ese tiempo la Iglesia Católica consideraba que era pecado. ¿Ya? Entonces la burguesía no estaba dispuesta a seguir entregando sus diezmos, el 10% de sus ganancias, y para un burgués eso es bastante, ¿ya? A una iglesia que no compartía los ideales de la burguesía. ¿Ya? Pues entonces va a buscar otra iglesia. Y la va a encontrar aquí en la Reforma Protestante. Bien, ahora, ¿de qué se acusa a la Iglesia Católica? De corrupción. En efecto, pues había bastante corrupción al interior de la Iglesia Católica. Esa riqueza que hemos señalado había traído a gente que, bueno, estaban allí por otras razones. ¿Ya? Y esto pues hasta inclusive los papas. A ver, ¿qué se acusa? Pues que el Papa coloque en los altos cargos dentro de la Iglesia a sus favoritos, parientes cercanos, amigos cercanos, solo porque eran parientes o amigos cercanos, no porque cumplan pues otros requisitos para estar allí. A esta práctica se le llama nepotismo. O la Iglesia Católica, cuando estaba necesitada de dinero, podía poner en venta un cargo eclesiástico, ¿ya? Subastar, ¿no? Por ejemplo, lo que ha invertido y ganar, ¿no? Aparte de esto, ¿no? Lo mismo, lo mismo, pues, lo mismo las personas aquí, ¿no? Estos burgueses que llegaron a ser, pues, obispos, u otra gente, ¿no? Que llegó a serla, pues, dentro, va a buscar enriquecerse dentro de este cargo. Así que no era la forma como debían entrar a la iglesia. Gente que, como tenía plata, podía comprar cargos. Si no, pues démosle la presidencia del Perú, pues simplemente a aquel que ofrezca más dinero, ¿no? ¿A quién ofrece más dinero al Estado? Pues que sea el presidente del Perú. ¿Ya? Vendamos el cargo de presidente, pues, por 5 años, a aquel que ofrezca más. Quizás un narcotraficante es el que más dinero va a ofrecer, ¿no? Ahora, pero ¿cuál es la digamos, la manifestación de corrupción que terminó desatando la reforma? La venta de indulgencias. La venta de indulgencias. ¿Ya? Ya no vamos a hablar de la política actual, ¿no? Que quisiera, claro, también tengo mis deseos de hablar de política actual, pero ya, estamos en la historia, muchachos. ¿Ya? Si estuviéramos en historia del Perú, podríamos vincular más a ver la política actual, ¿no? Ya con tu profe, pues, ya lo harán, ¿ya? ¿Ya? Además, no vamos a pelear después, ¿no? Tal vez acá hayan varios fujimoristas, y bueno, yo soy un poquito anti,
así que mejor no choquemos. A ver, muy bien, la venta de indulgencias, ¿ya? Ahí está, la venta del... A ver, ¿qué es esto? A ver, la Iglesia Católica considera pues que dentro de sus facultades está el otorgarnos el perdón de nuestros pecados, lo cual pues nos limpia y nos va a permitir ir al cielo. Así que la indulgencia, ya vamos a entenderlo así, como la absolución del pecado. Ya, pero ¿qué ocurrió? A principios del siglo XVI, y debido a que la Iglesia Católica estaba gastando mucho en la construcción de lo que es el Vaticano, entre ellos, pues, la Basílica de San Pedro, una tremenda iglesia con una cúpula enorme, espléndida, estaban gastando mucho. Entonces, frente a esta necesidad de dinero, los papas de ese tiempo, como León X, aprobaron la venta de las indulgencias. ¿Ya? No darte la indulgencia porque lo mereces, sino vendértelo, ¿ya? A una suma de dinero. De tal manera que cualquier pecado podría ser perdonado con la compra de la indulgencia. Cualquiera, ¿no? Eh, ya, somos antes, ya, somos antes. Muy bien, entonces, la venta de las indulgencias, ¿ya? Estaba viendo la película Martín Lutero en YouTube, ¿no? Encontré esta película, ¿ya? Me gustó, sobre la vida de Lutero. Lutero, él es de Alemania, ¿ya? Él quiso conocer, pues, el corazón de la Iglesia Católica, Roma. Así que se fue a Roma, pues, a visitar. Y quedó muy, digamos, eh, atormentado con lo que vio allá, porque, pues, ¿cómo la comparamos, no? Como una Babilonia, digamos, ¿no? Así decían, pues, ¿no? A la tierra mesopotámica donde, pues, se daban excesos, ¿no? Materiales, carnales. Pues, algo así vio, pues, Lutero en Roma, ¿no? Una Babilonia, donde se comercializaba todo. Y ahí es donde, pues, él también hasta compra una indulgencia. Tenía un abuelo fallecido y según la doctrina católica existe un purgatorio. Aquellos que mueren con pecado, con pecados menores, con pecados le llaman um, veniales, me parece, no pecados mortales, sino veniales, pues están en un estado que se llama purgatorio. Ya están purgando por esos pecados para que después recién puedan ir al cielo. Pues así que una indulgencia no solo podía absolver tus pecados, tú que estás vivo, sino que podía reducir el tiempo del purgatorio a esa alma que está allá, ¿no? Así que Martín Lutero, ¿no? Dijo, sí, mi abuelo se llama tal, y pagó su moneda y le dijeron, pues, reza un Padre Nuestro por cada escalón que vas a subir de rodillas y al final tu abuelo ya no estará en el purgatorio, estará en el paraíso. Pues todos tenemos a alguien que ha fallecido, que queremos y quisiéramos, si somos creyentes, que esté en el paraíso, ¿no? Pues si nos ofrecieran esto, tal vez ya lo creeríamos y pagaríamos. ¿Ya? ¿Quién sabe? Decimos, ¿no? ¿Quién sabe? ¿No? Pues Lutero no solo cuestiona, ¿no? Si realmente ya esto es correcto, sino que se cuestiona, ¿realmente existe un purgatorio? La idea del purgatorio nos lleva a hacerle misa a los muertitos, ¿sí? Porque asumimos que están en el purgatorio y queremos, pues, que vayan al cielo, ¿no? Es una, ¿no? Creencia católica. Bien, entonces fue esta venta de indulgencias que hasta venían en rifas, el premio mayor, una indulgencia. Gánate el cielo, qué mejor premio, pues,
de una rifa, ¿no? Gánate el cielo. Martín Lutero, de regreso en Alemania, vio que en su Alemania también comenzaron a vender indulgencias. ¿Ya? En esa película aparece Tetzel, el encargado de la venta de indulgencias en Alemania, y él prende un poco de fuego y pone su mano encima, pues. Y la gente que está mirando dice, ay, no, porque se estaba quemando la mano. Y pues luego le dice, pues, imagínense esto eternamente. Eso es el infierno, quemándonos eternamente. ¿Quieres alejarte del infierno? ¿Quieres que tus seres queridos que han fallecido se alejen? Compra tu indulgencia. Pues, ¿ya? Deberíamos contratarlo, Telcel, para que venda artículos, pues, en este tiempo, que, pues, convenció a la gente, ¿no? Y Lutero, pues, ya molesto con esto, empezó su crítica, ¿no? Empezó la reforma. Bien, hay que agregar, ¿no? Acá de la película saqué esta imagen, está Lutero pagando, va a pagar, ¿no? Por su indulgencia, ¿no? Ahí colocaban sus monedas, pues, en ese tiempo no eran las monedas, pues, dinero de valor pequeño, ¿no? Las monedas eran de plata, de oro, ¿no? Y ahí están escribiendo, pues, el nombre de su abuelo, ¿sí? Quien supuestamente, luego que Lutero sube las escaleras, citando aves Marías y Padre Nuestros, pues su abuelo ya iba a dejar el purgatorio. Ya, esto era un negocio, ¿no? Lo entendió Lutero de esa manera. Eso era corrupción, lo entendió, ¿no? Bien, ahora, otros hombres que se volvieron luteranos o protestantes en general, lo hicieron no por fe, no porque la Iglesia Católica se haya desviado, cosas así, sino por ambición, porque veían que la Iglesia tenía tantas propiedades y la idea era secularizar sus propiedades, o sea, despojarle de sus bienes a la Iglesia Católica. En esta reforma, la Iglesia Católica perdió gran parte de sus propiedades, porque fueron secularizadas, fueron tomadas en nombre, pues, de que esto llevó a la Iglesia, ¿no?, a la corrupción. Así que le haremos un bien quitándole. Ya, así que muchos nobles, hasta reyes, se hicieron luteranos o calvinistas, lo que fuera, para poder quitarle a la Iglesia las propiedades que había, ¿no?, acumulado. Ya la visión está, pues, ¿no? En todo lo que ocurre. Ahora, los reyes también, ¿ya? ¿Por qué esto no pasa en la época feudal? Porque en la época feudal no había una burguesía. Y tampoco en la época feudal habían reyes fuertes. En cambio ahora, en la edad moderna, hay una burguesía y hay reyes que cada vez, ¿no?, tienen más autoridad. Los reyes chocaron con los papas. Los reyes, no todos, pero una parte quisieron ser los jefes de la religión en sus reinos y no tener un papa por encima. ¿Ya? En Inglaterra pasó exactamente eso. El rey se hizo el jefe de la iglesia de Inglaterra, ¿no? Y hasta ahora lo siguen siendo. Los reyes siguen siendo cabezas de su iglesia, ¿no? Y ya no reconocen al papa. Bien, y como dijimos, los humanistas ya habían criticado al clero. Erasmo de Rotterdam fue tal vez el humanista que más criticó al clero, ¿ya? Pero como dijimos, Erasmo no rompió con la Iglesia Católica. Tomás Moro también criticó, pero tampoco rompió con la Iglesia Católica, ¿ya? En cambio, Martín Lutero, Juan Calvino y otros, pues sí van a hacerlo, ¿no? Por eso, más que humanistas, le decimos protestantes a ellos. Así vamos a utilizar el término protestante para todos aquellos que rompieron con la Iglesia Católica en este siglo XVI. ¿Ya? Todos los que abandonaron a la Iglesia Católica en este tiempo. Muy bien, vamos a centrarnos ahora en el movimiento luterano, el luteranismo. ¿Quién lo inició? Pues Martín Lutero.
en 1515 en Alemania, ¿ya? Él era profesor en la Universidad de Wittenberg. O sea, toda esta gente que hemos mencionado, ¿no? Hus, Wycliffe, Lutero, eran gente con muchos estudios teológicos. Así que sabían lo que hablaban, ¿no? Pero pues, así como cuando analizamos una ley y podemos encontrar en una ley dos o más interpretaciones de una ley, pues los abogados pues defienden una interpretación, ¿no? Frente a la otra. Pues igual se podían entender pues las Sagradas Escrituras o se podía entender, ¿no?, lo que había decidido tal concilio de una u otra manera. Y así la discrepancia, ¿no? Lutero publicó las 95 tesis, ¿ya? Escribió 95 argumentos en contra de la venta de indulgencias. Lo escribió en unas hojas y estas hojas los clavó en la puerta de la Catedral de Wittenberg, ¿ya? Como se ve en la imagen. ¿Ya? La publicación no es publicar un libro, ¿ah?, como ahora hacemos, ¿no? Sino es así, ¿ya? Clavarlas en la puerta, ¿ya? Fueron escritas en latín. La gente común, pues, no podía leerlo, ¿ya? Si ahí me ponen, pues, una publicación en inglés, pues, no podría leerlo. Bueno, hoy sacaría mi celular y pondría mi traductor, pues, y ya está, ¿no? Pero en ese tiempo, pues, la gente común no, no sabía, ¿no? ¿Quiénes leyeron esto? Los sacerdotes, que sabían latín. O sea, la idea de Lutero era que esto llegue al Papa, ¿ya? Que lea el Papa por qué la venta de indulgencias está mal, que Cristo no estaría a favor de esto, ¿ya? Lutero escribe, pues, que si la iglesia, si el Papa tiene el poder para perdonar los pecados, que lo haga, pero por compasión, ¿no?, por caridad, por amor al prójimo y no por dinero. Lutero sigue siendo católico cuando hace esto. Él en ese momento no quería romper con la Iglesia Católica, no quería, pues, llevar a la Iglesia a una crisis, como en efecto va a llevarla. Quiere corregirla, digamos, aunque él es solo un sacerdote. Muy bien, así que publicó sus 95 tesis contra la venta de las indulgencias, ¿ya? Pero recibió, pues, ataques de los demás sacerdotes, ¿ya? Él era de la orden de los agustinos, o los otros, los dominicos, ¿no?, por ejemplo, van a atacar a Lutero, ¿no?, que él estaba equivocado, que ellos no. Pues todo esto llegó hasta el Papa, ¿sí? El Papa en ese entonces era León X. León X le mandó una bula, una carta a Lutero exigiéndole que se retracte, o si no, sería excomulgado, es decir, expulsado de la Iglesia Católica. Y Lutero era un monje, ¿no?, un sacerdote católico. Pues como Lutero no lo hizo, pues el Papa lo excomulgó, ¿sí? Lo excomulgó. Allí es cuando Lutero, pues, decide romper con la Iglesia, quema los libros católicos que había leído, quema la carta que le mandó el Papa, y así Lutero, pues, públicamente empezaba el luteranismo, ¿no?, un movimiento. Y muchos reconocieron, pues, en Lutero que él tenía razón y lo van a seguir, ¿ya? Y así Lutero, pues, comenzó a tener seguidores y el movimiento luterano comenzó a crecer en Alemania. Esto es el inicio de la Reforma Protestante. Muy bien, pasa el tiempo, crece esto y llega a oídos del emperador de Alemania, Carlos V, ¿ya? Este hombre era el monarca más poderoso de Europa, emperador de Alemania con este nombre. Al mismo tiempo, era rey de España, con el nombre de Carlos I, ¿ya? Muy bien, y Carlos era recontracatólico, que él sueña con que Alemania siga siendo católica,
como había sido desde antes, solo católica. Así que el luteranismo era un problema. Muy bien. Carlos V invitó a Lutero a una reunión con él. ¿Ya? Ahí está la reunión, ahí está Lutero, y al frente, acá sentado en su trono, Carlos V. ¿Cómo se llamó esta reunión? La Dieta de Worms. ¿Ya? Worms es una ciudad alemana, disculpen que no sepa pronunciarlo en alemán. Ahí se encontraron estos dos personajes. ¿Ya? Y Lutero expuso sus ideas, pero el emperador no le creyó, no lo aceptó. ¿Ya? ¿Quién eres tú para contrariar una iglesia que tiene ya más de 1000 años de existencia? ¿Quién eres tú para cuestionar pues a los papas, ¿no? A los concilios, todo lo que han acordado pues en el pasado, ¿no? Carlos le exigió que se retracte a Lutero, ¿ya? Esto era muy peligroso, ¿eh? ¿Recuerdan lo que le pasó a Jan Hus en el concilio de Constanza? No se retractó y lo quemaron vivo. Eso pasó 100 años antes. Pues Lutero no se retractó y fue condenado, pero no a morir quemado vivo, sino al destierro. Sin embargo, en el camino lo secuestraron. Bueno, en verdad, sus amigos se lo llevaron, ¿no? Lo escondieron, lo protegieron. Lo protegieron señores feudales de Alemania, ¿ya? Amigos poderosos que había conseguido Lutero a raíz de esta reforma. ¿Y por qué consiguió amigos así poderosos? Porque en este tiempo estaban en pleito el emperador de Alemania y los señores feudales. ¿Sí? Hemos dicho que es una constante el que los reyes y los feudales estén en rivalidad, porque el emperador quiere pues someterlos a su voluntad, a los feudales, y los feudales pues se resisten. Los feudales quieren mantener esa autonomía que habían tenido en la Edad Media, ¿ya? Muy bien, y cuando tienes a un enemigo, pues tienes que buscar jalarte a tu lado a los enemigos de tu enemigo. En este caso, Lutero se había convertido en un enemigo del emperador Carlos V, por lo tanto, los señores feudales apoyan a Lutero. Bien, se dieron otras reuniones. En la Dieta de Espira llegaron otros luteranos y allí el emperador Carlos les dijo que iba a aceptar el luteranismo donde estaba, pero quedaba prohibido su propagación. A lo cual los protestantes, los luteranos, protestaron. A partir de esa protesta de los luteranos que fueron a la Dieta de Espira, es que le llamamos a todo este movimiento el protestantismo o la reforma protestante. Muy bien. Después se dio otra reunión donde asistió un luterano llamado Melanchthon llevando un documento, la Confesión de Augsburgo, donde allí pues se va a, a redactar los principios fundamentales del luteranismo. ¿Ya? Ahora revisamos el contenido de estos principios. Muy bien. Muy bien. A ver, decíamos que los nobles feudales de Alemania se habían vuelto luteranos. ¿Por qué motivo? Pues dos, ya precisemos, lo hemos dicho ya, pero precisemos. A ver, uno, la ambición de querer apoderarse de los feudos, de las tierras que la Iglesia Católica tenía en Alemania. ¿Ya? Así que uno era esta ambición de riqueza. Número dos, pues el hecho de que estaban en pleito con el emperador Carlos V. ¿Ya? Los señores feudales querían evitar la concentración del poder en manos del emperador. Así que todo aquello que debilite el poder del emperador, los señores feudales lo iban a apoyar. ¿Ya? Y si
el emperador es católico y quiere imponer el catolicismo, pero no puede, porque está Lutero, pues entonces los señores feudales van a apoyar esto. Muy bien, entonces te preguntan, ¿qué sector de Alemania fue el que más apoyó a Lutero? En este caso, yo contesto señores feudales. Burguesía, no, más que la burguesía, los señores feudales. En cambio, cuando preguntemos lo mismo en el calvinismo o en el anglicanismo, allí sí la burguesía fue el sector que más apoyó. En el caso del luteranismo, fueron los señores feudales. Porque en Alemania había un poder feudal todavía importante que va a ser el sostén, digamos, del luteranismo. Todo esto terminó en una guerra de religión entre nobles católicos que formaron la Liga de Nuremberg y nobles luteranos que formaron la Liga de Esmalcalda. Una guerra de religión que ensangrentó a Alemania. Y Carlos V, como sabemos, apoyó a los católicos. Pero Carlos no gana esta guerra. ¿Qué? ¿No que era el monarca más poderoso? Sí, pues. Pero cuando estás arriba, los que están debajo de ti se vuelven tus enemigos, porque quieren sacarte del primer lugar. Carlos V tenía muchos enemigos, ¿ya? Tenía a Francia como enemiga. Tenía a los turcos como enemigos, ¿no? Carlos V está ocupado de muchas cosas, inclusive tiene un virreinato peruano que acaba de fundar y que tiene problemas, rebelión de los encomenderos, lo que ustedes han estudiado en Historia del Perú. Así que Carlos, presionado por todo lo que sucedía, ¿no? Guerra contra los turcos, contra los franceses, pues terminó cediendo, ¿ya? Y llega a un arreglo con los señores feudales de Alemania. Esto también debido a que dentro de Alemania se había producido una rebelión campesina. Los campesinos se habían vuelto también luteranos, se hicieron llamar anabaptistas porque se bautizaban de nuevo, siendo adultos, no reconociendo el bautismo que hicieron siendo pequeños. ¿Ya? Por eso anabaptistas, porque se habían rebautizado. Y su líder fue Tomás Münzer. Ellos vieron en esta reforma una revolución en contra del sistema feudal, ¿ya? Y buscaron el apoyo de Martín Lutero. Pero Lutero no los apoyó, ya que Lutero prefirió el respaldo de la nobleza feudal, ya que Lutero estaba, pues, ¿no? Tocando con el emperador Carlos V, con la Iglesia Católica, y necesitaba amigos, pues, poderosos. Los anabaptistas fueron derrotados, Tomás Münzer fue eliminado, así que esta rebelión campesina fracasó. Ya, Carlos V llegó a un arreglo con los señores feudales. Se firmó la Paz de Augsburgo. Mediante este documento que se firmó, Carlos, el emperador, otorgó libertad religiosa a los príncipes alemanes. Cuando decimos príncipes alemanes nos referimos a los grandes señores feudales de este país. De tal manera que ellos podían elegir ser católicos o ser luteranos y no serían perseguidos por esa decisión. ¿Ya? ¿Y qué pasaba con las tierras que le habían quitado a la Iglesia Católica? Pues se aceptan, ¿ya? Es decir, podían mantener, conservar las tierras que le habían quitado a la Iglesia Católica. De esa manera, los luteranos pues bajaron las armas, porque les dieron libertad religiosa y le dejaron conservar las tierras que pues le quitaron a la Iglesia Católica. ¿Ya? Ah, pero esta libertad religiosa no era para todos, ¿ah? Solo era para esos príncipes. La gente común no podía elegir su creencia, su religión. No, tenían que seguir la religión elegida por el príncipe, donde se encontraban. ¿Ya? Por eso una libertad religiosa restringida solo para los príncipes. Así entonces Carlos tuvo que resignarse a que su imperio en Alemania
queda dividida en dos. Hay alemanes católicos y alemanes luteranos, mayormente luteranos, ¿ya? Pero su España sí se mantuvo católica, ¿ya? Pero Alemania no, pues. A ver, principios. ¿Qué es lo que van a defender los protestantes, muchachos? A ver, van a defender con Martín Lutero estos principios. A ver, número uno, la salvación se consigue solo con la fe. Los católicos, pues, afirmaban que la salvación se conseguía eh, haciendo dos cosas, la fe y las buenas obras. Teniendo fe y haciendo buenas obras es que nos salvamos dentro del catolicismo. Pero la fe es lo único que nos salva, no nos salvan las buenas obras. De nada sirve hacer buenas obras sin tener fe. Otra diferencia es que Lutero señala que la única fuente de fe, de las creencias, es la Biblia. ¿Ya? Mm, ya, eh, la sabiduría de la Padula, entonces, señorita, ya. La única fuente de fe es la Biblia, defiende Lutero. Y los católicos consideran que hay dos fuentes de la fe, la Biblia y la tradición. La Biblia es aquello donde se escribió lo que Cristo predicó en el Nuevo Testamento. Pero no todo lo que Cristo predicó, dice la Iglesia Católica, fue escrito, fue pasado, ¿no?, por un evangelio. Una parte fue transmitida oralmente y a eso le llaman la tradición. ¿Ya? Entonces, para los católicos, pues las creencias están en la Biblia o en la tradición. Dos fuentes de la fe. Para Lutero, solo la Biblia. Solo vale lo que está en la Biblia. Lo de la tradición, pues eso es algo que se inventaron los católicos. La Biblia, ¿quién debe interpretarla? ¿Quién? Pues la Iglesia Católica defendía su monopolio en la interpretación de la Biblia. Solo la Iglesia puede interpretar la Biblia. El Papa, los concilios son los que se reúnen y le dan una interpretación a cierto párrafo de la Biblia. Luego eso baja, los sacerdotes lo predican en las misas a la gente. Pues Lutero defiende que la Biblia debe ser interpretada libremente por cada creyente. Y para eso había que acercar la Biblia a la gente. La Biblia va a ser traducida por Martín Lutero al alemán, ¿ya? Y como ya existía la imprenta que Gutenberg había desarrollado, ¿recuerdan? Entonces, la Biblia podría ser, pues, producida, ¿no? De una manera más rápida, la Biblia ya traducida, ¿no? Y así se podía acercar la Biblia a la gente. Y que la gente lo lea y lo interprete, ya libremente. Recuerden que Jesús le habló a pastores, le habló a campesinos que eran analfabetos, ¿ya? Y que si ellos entendieron lo que Cristo decía, pues bautía, ¿no? Un momento en la misa en la que el sacerdote levanta el pan y lo convierte en el cuerpo de Cristo. Y el vino lo convierte en la sangre de Cristo. A esta conversión se le llama la transubstanciación. ¿Ya? Entonces los católicos consideran pues que ahora la hostia ya no es hostia, no es el cuerpo de Cristo. Y te lo entregan, ¿no? Muy bien, Lutero no acepta la transubstanciación.
transubstanciación. Considera que no hay presencia real de Cristo en el pan, ya que el pan sigue siendo pan y el vino vino. La jerarquía es otro problema. La iglesia debe ser vertical u horizontal. Debe tener una autoridad absoluta, ¿ya? Y los que están arriba tienen poder sobre los que están abajo, o debe haber, pues, igualdad entre los pastores. Lutero no acepta la jerarquía eclesiástica. Otro problema es que los católicos le piden a María y a los santos que intercedan por ellos ante Dios. Pues Lutero señala que no debemos de tener intermediarios, ¿no? Directamente con Dios, así que no al culto a María o a los santos. Los católicos, pues, le exigen a los sacerdotes castidad, ¿ya? Pues no pueden tener relaciones sexuales, no pueden tener hijos, no familia. Eh, pues los luteranos sí van a permitir esto, ¿ya? Van a rechazar el celibato. También van a rechazar las imágenes. Y así entonces vemos distintas cuestiones que hacen diferente al cristianismo católico del cristianismo luterano. Y en sí, los protestantes en general van a tener estas ideas, van a compartir estas ideas, ¿ya? Esto no solo es de Lutero, ¿no? También lo comparten los calvinistas, los anglicanos, por ahí alguna variación, ¿sí? Por ejemplo, los anglicanos sí aceptan la jerarquía eclesiástica, ¿ya? Los calvinistas, como diremos en un momento, pues van a aceptar otras ideas también, como la predestinación. Pero en sí, comparten la mayoría de estos principios. Justamente vamos a pasar ahora con el calvinismo. A ver cómo estamos de hora. 9:30 ya. Continuemos, muchachos, continuemos. A ver. Tenemos ahora a un teólogo francés llamado Juan Calvino. Juan Calvino. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Él en Francia comenzó pues, criticar a la Iglesia Católica, pero no tuvo, digamos, la aceptación que quería. Los franceses son, pues, fuertemente católicos. El rey en ese tiempo de Francia, Francisco I, lo persigue a Calvino. Así que Calvino se va de Francia. Se va a Suiza, un país que está al costado de Francia, y se instala en Ginebra. Allí Calvino obtuvo el apoyo de los ginebrinos. Allí había una burguesía bancaria importante. Recuerda que Suiza es el país de los bancos. Pues la burguesía bancaria de Ginebra apoyó a Calvino. Estuvo de acuerdo con su prédica, ¿ya? Así que Calvino triunfó con su reforma en Suiza, a pesar que no era suizo este señor. Sus ideas fueron manifestadas en una obra que él publicó, La institución de la religión cristiana. Ahora, ¿qué ideas tenía Calvino? Pues las mismas que Lutero, es decir, solo 2 sacramentos, nos salvamos solo con la fe, la libre interpretación de la Biblia, etc. Pero a todo eso hay que añadirle algunos elementos más que hacen que el calvinismo sea más radical, más distinto al catolicismo, ¿ya? Así es. Los calvinistas se fueron, pues, más al extremo. Eh, así es. ¿Qué principio es la base del calvinismo? La predestinación. ¿Qué es eso? Es aceptar que nosotros ya tenemos un destino, que Dios ya decidió cuál será nuestro destino, la salvación o la condena.
Dios ya decidió esto desde el inicio de los tiempos y nada de lo que hagamos nosotros durante nuestra vida va a cambiar nuestro destino. Si Dios ya decidió de antemano que vamos a salvarnos, pues nos vamos a salvar. Y si decidió que no, pues nada de lo que hagamos va a cambiar eso. ¿Ya? Es la aceptación de la predestinación. Ellos consideran que el hombre no se puede salvar a sí mismo porque está dominado por el pecado. El único que puede salvarnos es Dios. Y Dios decide salvar a su entera voluntad, decide quiénes se salvan y quiénes no. En cambio, los católicos y también los luteranos consideran que no, que primero el hombre tiene que tomar sus decisiones, vivir en pecado o fuera del pecado. Y por eso Cristo nos va a juzgar, después nos van a juzgar, ¿ya? Pero los calvinistas sostienen pues que ya Dios ha elegido ya, ¿sí? Ya ha elegido. ¿Ustedes creen que el destino, que existe un destino ya establecido? ¿Creen que todo lo que ocurre, todo lo que hacemos ya está escrito? ¿Que no se puede alterar ello? Pues los calvinistas sí lo aceptan. Sí lo aceptan. ¿Ya? Pues yo creo en el libre albedrío, en la libertad pues, que tenemos para poder construir nuestro, ya, ya, hay un ruido de fondo, disculpen. Muy bien, entonces no se olviden la predestinación que ya vino en pregunta de examen de admisión de San Marcos. ¿Ya? Esto que hace distinto pues a este calvinismo. Ahora, también Juan Calvino va a hablar de una ética burguesa, o sea, una nueva moral en la que va a aceptar que lo que la burguesía hacía era correcta, era, era moralmente, ¿no? Aceptada, ¿no? Que trabajar y lucrar no era malo. Ya, disculpen chicos, disculpen. A ver, eh, muy bien. Recuerden a la burguesía que estaba buscando una nueva religión, ¿no? Donde sean mejor vistos, pues cuando estos empresarios, estos banqueros de Ginebra, preguntaron a Calvino, maestro, ¿y cómo sabemos si somos elegidos o no? ¿Cómo saber si Dios a mí me ha elegido para la salvación? ¿Hay alguna señal? Pues Calvino le dirá que sí, sí, ¿ya? Si pues te dedicas a estudiar y te va bien, pues, ¿ya? Si te dedicas a hacer negocios y te va bien, tienes éxito en tus negocios, pues es una señal, porque Dios está bendiciendo a aquellos a quienes ha elegido. O sea que el éxito en mi negocio es una señal de que yo soy un elegido, que por eso Dios me bendice, pues sí, esto jaló a la burguesía entonces. Como a ella le iba bien pues en los negocios, no a esos mendigos que estaban pues en la calle, pues se sintieron elegidos por Dios para la salvación. ¿Ya? Así que su riqueza era señal de que se iban a salvar. ¿Ya? Y así ya no tenían que preocuparse de que pues para los ricos no era el reino de los cielos. Calvino les había pues enseñado otra cosa, ¿no? ¿Ya? Por eso la burguesía pues se sintió atraída por el calvinismo. Y no solo los de Suiza, ¿no? Los de Francia, los de Inglaterra, los de Holanda, etcétera, se van a volver calvinistas atraídos por esta prédica. ¿Ya?
Así es, Estados Unidos va a recibir también a muchos calvinistas, llamados puritanos por allá, y pues ya por eso Estados Unidos es un país protestante, ¿no? A diferencia del Perú, que es un país católico, por la llegada de españoles que eran, pues, ¿no? Fuertemente católicos. Bien, allí, bueno, coloqué los 5 puntos del calvinismo, ya, pero el tiempo me gana, así que ya para que ustedes lo lean. Destacamos que en Ginebra se estableció un gobierno teocrático. Ya sabes, ¿no? Cuando el poder recae en sacerdotes, en pastores, en este caso calvinistas. Y ellos también llegaron al fanatismo y a los excesos, al igual que los católicos. En Ginebra aparece un consistorio, un tribunal religioso que va a perseguir, pues, a aquellos que pues, discrepen con las bases de este calvinismo. Muy bien, entonces vamos a dejar el calvinismo y nos vamos con el anglicanismo. A ver, el anglicanismo fue un movimiento protestante que inició un rey. Esto lo hace un rey llamado Enrique VIII. ¿Ya? Acá lo vemos el rey, este gordito es Enrique. Henry le dirán ellos, pues, VIII. De costado, las 6 esposas que llegó a tener, una tras otra, ¿eh? Una tras otra. Enrique VIII perteneció a la dinastía Tudor, una familia que buscó pues, fortalecer la autoridad de los reyes de Inglaterra. Buscó construir el absolutismo en Inglaterra. Una manera de hacerlo era rompiendo con la Iglesia Católica, haciendo que Inglaterra tenga una nueva iglesia, pero ya no dominada por el Papa, sino por el rey. Que el rey sea como el Papa de los ingleses. Para hacer esto, Enrique VIII, pues, buscó pelea con la Iglesia Católica, ya que antes él había sido defensor de la Iglesia Católica. Ahora iba a romper con la Iglesia. ¿Ah? Si ya le dijiste que la amabas, hoy rompes con ella, necesitas una justificación, ¿no? ¿Por qué este cambio, no? Enrique VIII, ¿cómo encuentra la justificación para su ruptura con la Iglesia Católica? Pues veamos. Él estaba casado con una española, tía de Carlos V, Catalina de Aragón. ¿Ya? Era su esposa. Ella era bastante mayor que él. Ella le había dado una hija llamada María, pero Enrique quería tener un hijo varón, que sea su heredero. Y Catalina, por la edad que tenía, ya no le podía dar más hijos. Entonces Enrique le va a pedir al Papa Clemente V que le anule el matrimonio. ¿Ya? Que le anule el matrimonio. Por este motivo. El Papa le negó la anulación del matrimonio, porque no era causal para esto. ¿Ya? No era causal. Entonces, Enrique se molestó y pues le pidió a sus sacerdotes en Inglaterra que le anulen el matrimonio, contrariando al Papa. Entonces el Papa excomulgó a Enrique VIII. Y Enrique VIII en respuesta lo que hizo fue es dar una ley, el acta de supremacía, a través del cual Enrique VIII rompió ya con la Iglesia Católica. Creó una nueva iglesia en Inglaterra, llamada la Iglesia Anglicana. Y él se convirtió en el jefe de esta nueva iglesia. Entonces, vemos que Enrique había buscado pleito con el Papa Clemente. Ya él sabía que no le iban a anular su matrimonio, pero fue y se lo pide, ¿no? Para luego, pues, que se dé esta ruptura, ¿no? Muy bien. ¿Qué ganó Enrique VIII con esto? Pues ahora él es la cabeza de la iglesia anglicana, una iglesia protestante que él mismo fundó. Y todos los bienes que eran de la iglesia católica en Inglaterra, ahora
pertenecen a la monarquía. Fueron nacionalizados. La Iglesia Católica perdió pues sus bienes en Inglaterra. Fueron secularizados. ¿A quiénes eran las demás mujeres? A sus otras esposas. A ver, Enrique anuló su matrimonio con Catalina. ¿Ya? Muy bien. Entonces se casó luego con Ana Bolena. ¿Ya? Pues Ana era bastante joven, había sido su amante, ahora es su esposa. Ana salió embarazada y Enrique pues esperaba por fin tener su hijo varón que sea su heredero. Pero Ana dio a luz a Isabel, a una niña, lo cual molestó a Enrique. Tiempo después, Enrique VIII mandó decapitar a Ana Bolena, acusándole de haberle sido infiel, cosa que no era cierto, ¿no? Mandó decapitar. Este hombre, pues, es un rey absolutista. Esos que pueden mandar decapitar, pues, a su voluntad. Esos que vamos a comentar la próxima semana. Nos toca hablar del absolutismo la próxima. Muerta Ana Bolena, entonces Enrique se casó con Juana Seymour, su tercera esposa. Ella sí le dio pues un hijo varón, Eduardo, ¿ya? Pero ella murió semanas después del parto, que se le había complicado. Así que Enrique se casó luego con otra Ana. Y así, después con una Catalina, con otra Catalina, pues llegó a tener 6 esposas, a 2 de las cuales decapitó. Enrique VIII. Ya, eh, ya, bueno. Ahí está Enrique. Ya un polémico monarca inglés. Muy bien. No solo decapitaba esposas, ¿no? Enrique VIII decapitaba cancilleres también. Tomás Moro, que vimos la semana pasada. Tomás Moro era consejero del rey. Tomás Moro ya también era crítico de la iglesia, pero él estaba en contra de romper con la iglesia. Se opuso Tomás Moro a la ruptura con la iglesia católica. Así que Enrique VIII lo mandó decapitar por traidor a este Tomás Moro. ¿Ya? Muy bien, ahí está. Cuando Enrique VIII murió, pues, ¿quiénes gobiernan en Inglaterra? Primero fue su hijo varón, Eduardo, pero este murió al tiempo. Así que asumió su hija mayor. La mayor se llamaba María, la que tuvo como madre a Catalina, la primera esposa. María fue criada como católica. Cuando María asumió el poder, María intentó restaurar el catolicismo. ¿Ya? Además, María estaba casada con Felipe II. Felipe era el rey de España en este tiempo. Felipe era hijo de Carlos V. ¿Ya? María era tía de Felipe. Bueno, la tía se casó con el sobrino. Así que de esa manera España influía sobre Inglaterra para que en Inglaterra se restablezca el catolicismo. Pero María falleció y no llegaron a tener hijos esta pareja. Así que el poder recayó en la hermana de María, Isabel, la que había tenido como madre a Ana Bolena. Isabel sí era protestante, era anglicana. Así que Isabel logró consolidar y organizar a la iglesia anglicana. ¿Ya? Ahí vemos a la reina Isabel o Elizabeth, como también le podemos llamar, ¿no? Conocida como la reina virgen, ya que ella nunca se casó ni tuvo hijos. Los ingleses le llamaban, pues, ¿no? La reina virgen. En verdad no era virgen, pero pues fue su apodo, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Ahora, durante muchos fueron perseguidos en Inglaterra.
Inglaterra por sus creencias. Y el rey era